Hola, Ya. buenas noches. Mi nombre es Andrés Restrepo y estamos los compañeros Angie Dayana Morales y Emiro Andrés Merino, estudiantes de Sociología, hoy en el programa de Sociología Contemporánea. Entonces, hoy queremos traer como a fondo o dar una serie de perspectivas incluidas en el pensamiento y en los análisis de Michel Foucault sobre una problemática que por muchos años o desde hace muchos años viene ocurriendo en el departamento de Antioquia, más, más exactamente en el municipio de Ituango. En el municipio de Ituango, pues muy conocido en todo el país, principalmente por el conflicto armado, la serie de cosas que ha sufrido, tanto de la guerra, y también conocido pues por su gran extensión rural y de bosque, que ya más adelante el compañero pues nos va a hablar sobre eso. Entonces, acerca del municipio de Ituango nos encontramos con el corregimiento del Aro. El Aro también, como se supo antes, sufrió una masacre que incluso el Estado estuvo involucrado en esto, donde se creía que la población era, colaboraba con un grupo de izquierda, que era pues, la guerrilla de FARC en ese momento, y es donde en ese momento llegan pues, los paramilitares y ejecutan varias personas. Ante esto, nosotros queremos analizar como esa problemática, tanto el antes como el después, de las personas que estuvieron involucradas en esto, de los escenarios que se presentaron en esto, el que se presenta hoy en día, como es, basados principalmente en la función del poder, que es como lo que analiza Foucault. Entonces, le doy paso a Angie, que ella nos va a compartir algo acerca de esto, cómo es el posconflicto, qué pensamiento tiene, qué opinión tiene acerca de lo que ocurrió allí y además de esto en general, la guerra en Colombia, las afectaciones y cómo cree usted que es el pensamiento de las personas que interfieren en esto. Buenas noches, Angie. Muy buenas noches para todos. Entonces, teniendo en cuenta pues el tema que hemos escogido, que es la resistencia de los colectivos del territorio pues, de Tuango, específicamente en el Aro, una población pues, que ha sufrido el conflicto armado. Se puede decir que a partir, pues, digamos, como de la retirada de las FARC, que era como un actor que dominaba este territorio, surgieron nuevas formas de control y disputas pues territoriales entre otros grupos que fueron pues que se fueron articulando o adicional de otros territorios pues del departamento, querían pues dominar aquella región ya que les servía también como una ruta para el narcotráfico. Adicional a eso, en un apartado pues de un artículo, los códigos de la guerra están acabando con la vida en Ituango. Dicen que pues estos colectivos locales se han desarrollado en diversas formas en resistencia frente pues a estas dinámicas que han querido dominar el territorio. También los líderes sociales indican que una de las formas de ellos poder como hacer resistencia es callando, el silencio, ya que entre menos hablen, pues de esa manera también preservan la vida tanto de ellos, de los líderes sociales, como de sus familias. Ya pues que esto es como un problema que va creciendo y, y van tomando pues el control pues las diferentes grupos pues ilegales e incluso donde
el Estado pues no puede tener mucho control debido pues a los diferentes grupos que manejan aquellos territorios y también por lo que muchos del Estado pues no conocen en sí específicamente la problemática social, política que se vive allí. También estos colectivos en resistencia se enfrentan a relaciones de poder que buscan disciplinar, ya sea los individuos o los grupos, controlan también pues las formas de ellos accionar y de esta manera pues también generan violencia y pánico entre sus habitantes. Un líder social de aquel territorio indicaba que hubo un tiempo, un año, donde se firmó la paz entre el gobierno del presidente Santos y las distinguidas FARC. Entonces, en ese año, que fue en el 2016 aproximadamente, en aquel territorio, pues la comunidad tuvo como una libertad donde ya podían transitar de manera libre, fuera de noche, fuera de día, también diferentes actividades culturales y sociales como las fiestas en el municipio de Ituango se volvieron como a reanudar ya que aproximadamente en el 2018 se cancelaron pues también por motivos de la violencia. Entonces pues le voy a dar paso al compañero Emiro para que él también pues nos dé un punto de vista acerca de lo que tiene del poder eh, y el control pues de lo que nos habla Foucault. Bueno, según Foucault, el poder no se concentra únicamente en manos de una persona o grupo, sino que fluye entre distintos grupos y individuos. En el caso de Ituango, el poder es relacional y fluye entre el Estado, los colectivos y los grupos delincuenciales, todos en ejercicio de poder. Poder por controlar esta región que es muy estratégica, como decía el compañero Andrés, una región donde pasan muchas rutas del narcotráfico y es una región con una buena agricultura. Entonces esto es muy importante para la producción y comercialización de la droga. Además, tiene una producción en cuanto pecuaria, agrícola y en otras industrias. Entonces, esta es una región muy atractiva para ciertos grupos, aún para el Estado y ciertas instituciones privadas. Entonces, esto aquí ha sido como una batalla por quién se queda por el trozo de pastel. Entonces, en el ejercicio del poder como poder dominante encontramos a los grupos armados, que continúan ejerciendo violencia e intimidación en el territorio. Segundo, tenemos el Estado que busca mantener cierta seguridad a través de sus instituciones públicas. Y tercero, algunas instituciones, por ejemplo, como EPM, que a través de su poder económico busca intereses propios en la zona. Entonces, como poder resiliente tenemos algunos colectivos, ya sea de mujeres, asociaciones campesinas o comunidades indígenas. Algunas luchando por su territorio ancestral. Este, eh, Ellos tratan de resistir y crear su propio gobierno fuera del control del Estado y de estos grupos delictivos. Entonces no sé si tienen otro aporte que decir. Claro que sí. Entonces, viéndolo pues desde el punto en el que estamos analizando el trabajo, en el que Foucault de pronto se centraría, es que, digamos, si analizamos una masacre como la de Aro en este caso, sería como cómo se ejerció ese poder de manera sutil y violenta, y cuál era pues un poder que tenía en ese momento ese grupo, que tenía un avance pues, de manera muy grande y las afectaciones que generaba.
y a través de cómo se llegó allá o cómo se llega a ese poder, que son, digamos, la construcción de identidades, el control sobre las personas, también la producción de los discursos, de cómo es que yo le llego a una sociedad. Porque si vemos, y lo decía un sociólogo que ahorita no tengo principalmente el nombre, es que en una situación de conflicto, de violencia, en los dos grupos siempre los individuos van a tener la razón, o ellos creen que tienen la razón. Digamos, si yo ataco a otra persona, es porque yo tengo las bases como para hacerlo. Si es en una defensa o si es para, un ejemplo, para llegar a un territorio. Pero si vemos un trasfondo de esto, sabemos que la violencia pues nunca va a llegar a nada, aunque nunca se va a terminar, pero nunca va a llegar a nada bueno. ¿Por qué? Porque el conflicto, aunque en ocasiones una población cree que es bueno o se cree que se debe llegar a esto para poder buscar una anhelada paz, como se dice, creo que no es el medio para eso. Se inicia supuestamente con un diálogo, con una entrega de algunos bienes en ocasiones, pero la guerra jamás va a ser como ese camino para eso. Y se sigue presentando hasta en la actualidad. Entonces, si vemos eso, como ya hubieron dos individuos que durante años se han disputado, por ejemplo, en el caso de Ituango, un territorio, en la actualidad continúa lo mismo, porque es que entonces yo quiero seguir en el poder, yo tengo el poder, y digamos un corredor de esos, de estupefacientes como ese para salir a Córdoba, es algo que los grupos persiguen mucho para aumentar su economía. Entonces, si vamos a eso, como dice Foucault en el tema del poder, el evento fue complejo y se puede decir que multicasual, donde la intersección de los múltiples factores históricos, como les decía ahorita, de lo que venía y lo que hay todavía, es que siempre debe haber un dominante en este sitio, ¿sí? ¿Alguien más quiere aportar algo? No sé. Bueno, sí. Adicional, pues digamos también en esta, pues digamos, problemática que se analiza, pues, de la resistencia de los colectivos, pues ya sean de campesinos, comunidades indígenas, colectivos de mujeres. También se ve que han habido muchas víctimas, donde muchos han tenido que irse del territorio, otros también pues los han asesinado para callar, pues digamos, para que no defiendan como esos derechos humanos que se están viendo violados en aquel territorio. Adicional también Foucault decía que el poder es, no solo es como una forma, no se representa en una forma directa, sino también que es el control del discurso y de las prácticas que configuran una subjetividad de los individuos y de los grupos. Entonces, de esta manera, pues estos colectivos también se ven sometidos a un biopoder, intentando pues como preservar la vida, tanto de ellos como de todos los individuos pues que habitan en aquel territorio, como es el Aro y el municipio de Ituango. Entonces, pues esta problemática entre los colectivos se construye pues como sujetos que resisten para enfrentarse a diferentes poderes, porque pues, como decíamos anteriormente, están pues diferentes grupos, adicional también el Estado pues que también quiere hacer presencia y tomar pues como el control o la seguridad del territorio. Adicional, también pues hay diferentes intereses, ya sea por
intereses económicos, ya que tenemos pues el conocimiento que en aquel lugar también pues EPM, una empresa pues que es importante en el departamento de Antioquia, y en Colombia también pues allí tiene pues una hidroeléctrica, lo cual también genera un crecimiento económico en la región. Entonces son diferentes intereses por aquel territorio, ya que de cierta manera es rico en una biodiversidad en el departamento de Antioquia, y estas formas de subjetividad también pues está generando una exclusión social. En cuanto al posconflicto en Ituango, por causa pues digamos como de querer controlar y dominar en este territorio. Eso sería pues mi aporte. Bueno, yo quisiera hacer un aporte más, está hablando un poco sobre el poder del discurso. Aquí los colectivos ejercen poder a contar sus propias historias desafiando los relatos oficiales. Aquí podemos ver un ejemplo en la masacre del Aro, que el gobierno afirmó que era una incursión contra guerrilleros cuando eso no fue así. Entonces Foucault señala que el poder está ligado a quien controla el conocimiento y el lenguaje. Entonces los colectivos producen sus propios relatos basados en sus historias y luchas o en actos como de resistencia al Estado y a ciertos grupos. Entonces el poder del discurso es como bastante importante en la resistencia de estos colectivos. Totalmente, Miro, totalmente de acuerdo. Muy importante ahí cómo se construyó la imagen de los campesinos que fueron asesinados para que, para hacerlos pasar pues como de otro grupo al margen de la ley, y cómo se justifica su eliminación. Es una pregunta ahí pues como que, ¿cómo se llegó a eso? Por medio pues como de un discurso, de una supuesta como creer que ellos apoyaban antes a la guerrilla, y hacer convencer a la gente de que eso era así. Entonces que la única salida era eliminarlos, ¿sí? Entonces no, pues yo creo, considero que es un tema pues que tiene mucho como abarcar, donde en un sitio donde prácticamente está fracturado la relación social, tanto del Estado hacia los pobladores de allá, como entre los mismos pobladores. Son unas zonas que quedan con un miedo, obviamente, todo eso, y poca confianza, que por muchos años me imagino que va a continuar así. Entonces queríamos como compartir esto, analizar el pensamiento de Foucault acerca de lo que ocurrió en el Aro, y no solamente en el Aro, en muchas partes de aquí del país, e incluso el presente las está, las está sufriendo. Entonces era pues nuestra opinión como grupo, y nos encontramos entonces más adelante en el próximo trabajo. Muchas gracias por la atención. Igualmente, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias.